nuestro tiempo de escuela dominical esta mañana y vamos ahí al libro de Primera a los Corintios, hermanos. Ahora vamos al capítulo 9. Primera a los Corintios, capítulo 9, hermanos. Ya vamos ahí en el capítulo 9. La semana pasada vimos el capítulo 8. Hablamos acerca de en cuanto a lo que se sacrifica a los ídolos, ¿verdad? La semana pasada, ¿verdad? Vimos ahí el capítulo 8 y parte del capítulo 10, porque habla en el mismo contexto. Pero hoy vamos a ver, hermanos, el capítulo 9. El capítulo 9, por ahí, en el capítulo 7 nos tardamos varias semanas, ¿verdad? Porque el tema del capítulo 7, pues sí, es un tema que nos llevó varias semanas. El capítulo 8 solamente la semana pasada, hermanos. Y el capítulo 9 igual, hermanos. Yo creo que nada más hoy vamos a estar viendo capítulo 9. No creo que nos va a llevar más tiempo. Este, ah, entonces vamos ahí a Primera a los Corintios, capítulo 9, hermanos. Y cuando usted tiene este pasaje, hermanos, si usted puede ponerse en pie, si usted puede ponerse en pie, le voy a invitar a ponerse en pie. Si usted por alguna razón necesita estar sentado o sentada, está bien, así puede darle lectura a la palabra de Dios. Pero los que podemos estar en pie, hermanos, pues vamos a estar en pie. Vamos a dar gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar en pie, ¿verdad? Y darle lectura a este pasaje. Entonces leemos, hermanos, ahí primero a los Corintios capítulo 9 y, y vamos a leer todo el capítulo, hermanos. Vamos a darle lectura a todo el capítulo, y vamos a hacerlo de una manera unánime, todos juntos, hermanos, leemos el capítulo, ahí tratando de comprender la lectura, de leer con entendimiento, hermanos, lo que estamos dándole lectura. Vamos a leerlo, dice así, hermanos: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer? ¿No tenemos derecho de traer una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar o a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto no solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nos en nosotros lo espiritual, es gran cosa siga de material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, no poner ningún obstáculo en el evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, comen del templo, y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca. Esta es mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme,
porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo a todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero un solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Vamos a orar, hermanos, y continuamos con este tiempo escuela dominical. Padre, te agradecemos esta mañana por la oportunidad de poder estar aquí reunidos ya para comenzar este tiempo de escuela dominical. Pues ya, Señor, tú nos das la oportunidad de ver a algunos hermanos que han llegado y nos gozamos en esa bendición y hemos orado, Señor, por cada uno de mis hermanos. Podamos verles llegar esta mañana, cada familia, cada hogar, cada persona, Señor. Y nos gozamos, Señor, en ver que hermanos colaboradores de nuestra iglesia, Señor, se han dispuesto ya están listos para ellos también ser de bendición y enseñar tu palabra, Señor, en las diferentes clases. Úsales, dales de tu gracia. Hemos orado también por ellos, Señor. Y pues esta mañana, Señor, queremos pedir que tú obres en nuestros corazones. Espíritu Santo, sea quien obra y trabaje en nuestro corazón, trayendo convicción a nuestras vidas. Ponemos en sus manos, Señor, en este tiempo y ayúdenos a ser un instrumento en sus manos, Señor. Pues gracias por cada uno de mis hermanos que podemos ver que está aquí. Oramos por aquellos que todavía vienen en camino, Señor. Podamos verles llegar lo más pronto posible. Pues así ponemos en sus manos. Te agradecemos, te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pueden tomar su lugar. Pues qué bendición, hermanos, poder estar en la casa de Dios y poder verles a cada uno de ustedes, poder llegar a este primer día de la semana, hermanos, poder terminar una semana y poder comenzar una nueva semana, hermanos. Pues vamos allí, hermanos, al pasaje, primero a los Corintios, capítulo 9. Y bueno, hermanos, ya hemos dado lectura y vemos, hermanos, aquí. Recordemos, hermanos, que el apóstol Pablo está tratando algunos asuntos, algunos problemas que está viendo en la iglesia en Corinto. De hecho, del capítulo aquí 8 en adelante, habla de algunos desórdenes que hay en la iglesia, ¿verdad? Ya dentro del servicio, dentro del culto, hay desórdenes, ¿verdad? Pero antes de esto, hermanos, aquí en el capítulo 9 el apóstol Pablo parece ser que está teniendo ah, algunos problemas con algunos creyentes, están algunos detractores, ¿verdad? De su servicio a Dios. Algunos de los creyentes que están tomando ahí la oportunidad para señalar, ¿verdad? Algunos detalles en cuanto a la persona del apóstol Pablo. Y al parecer, hermano, tiene que ver
con ah, las responsabilidades que la iglesia tiene hacia quienes están sirviendo en la obra de Dios, a quienes están dando su vida para servir al Señor, ¿verdad? Y servir también a la gente, ¿verdad? Servir a la iglesia. Y parece ser, hermano, que no solamente eh, en nuestros tiempos, hermanos, había estas luchas, estas batallas, ¿verdad? Con algunos creyentes que están queriendo evitar la responsabilidad que tienen, primeramente delante de Dios y también, hermanos, con aquellos que están sirviendo en la obra, ¿verdad? Y por eso es que tienen que señalar algunas cosas por ahí, ¿verdad? De los que están sirviendo en el ministerio. Y en este caso, ¿verdad? Pablo se encuentra en esta situación. Parece ser que algunos por ahí están tratando de cuestionar, ¿verdad? La persona y la vida del apóstol Pablo, ¿verdad? La manera en que él está haciendo el ministerio. Y, y algunos se han atrevido, ¿verdad? Algunos se han atrevido, por lo que vemos, hermanos, algunos se han atrevido a, cuestionar el, el apostolado del apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Verdad? Pero realmente, hermanos, simplemente son excusas de estos creyentes para no ser responsables con lo que Dios ha establecido en su palabra. Ah, de hecho, esta semana, hermanos, estuve leyendo el libro de a, a Levítico y Números, hermanos, y ahí nos habla, hermanos, pude leer estos dos libros esta semana, ¿verdad? Y ahí nos muestra, hermanos, Dios le muestra al pueblo de Israel, la manera en que ellos deben de tratar a aquellos que Dios ha apartado para el ministerio, para su servicio, ¿verdad? Desde el principio, hermano, Dios siempre ha cuidado, ¿verdad? El que aquellos que han dispuesto su corazón, su vida para servir, ¿verdad? Para servir a nuestro Dios en el ministerio, puedan tener, hermanos, aquello que es necesario en sus vidas, ¿verdad? Para que ellos puedan hacer la obra. Y esto no es cuestión de algún pensamiento, de lo que yo creo, yo pienso, yo siento, ¿verdad? De alguna persona. Es algo que Dios ha establecido, ¿verdad? Desde el principio. Y aún en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, pues ahí menciona algunas responsabilidades que como iglesia tenemos hacia aquellos que han dispuesto su vida y su corazón para poder servir en el ministerio. Pero aún así hay algunos, ¿verdad? Que su problema es que tienen, ah, como dice la Biblia, tienen ese amor, ¿verdad? Por el dinero, ¿verdad? Y les duele cada vez que tienen que tratar este asunto, ¿verdad? Del dinero y para las diferentes necesidades de la obra de Dios, ¿verdad? Siempre hay ese cuestionamiento, pero más cuando se trata de los siervos de Dios. Y hay veces, hermanos, que si no tenemos cuidado, nosotros podemos caer en el mismo problema, el mismo pecado, hermanos, de no estar tomando en cuenta lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de cómo tratar eh, el, eh, a los siervos de Dios. Y bueno, hermanos, vamos ahí al pasaje y vamos a darnos cuenta, hermano, cómo es que el apóstol Pablo trata este asunto, ¿verdad? Con la iglesia, este, y él aún haciéndole saber que no se trata de lo que él pudiera, tomar ventaja, tomar ventaja de lo que Dios le permite a él como siervo de Dios, sino simplemente
para que ellos aprendan a poder cumplir con lo que Dios ha establecido en su palabra. Pero vamos ahí, hermanos, al pasaje. Vamos ahí al pasaje, hermanos, y Pablo nos dice aquí, o le dice a la iglesia en Corinto, allí en el versículo 3, hermanos. Mire lo que dice en el versículo 3. Contra los que me acusan, dice, esta es mi defensa. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Y así le hemos puesto a la enseñanza de esta mañana, hermanos. Para aquellos que demandan algo de aquellos que están en el ministerio, algún cuestionamiento en cuanto a lo que son las necesidades y los derechos de alguien que está sirviendo en el ministerio, pues para aquellos que demandan esto, hermanos, esta es, dice el apóstol Pablo, esta es mi defensa. Para aquellos que me acusan, para aquellos que preguntan, para aquellos que están cuestionando acerca de mi ministerio, de mi apostolado, dice Pablo, esta es mi defensa. Y en primer lugar, hermanos, Pablo toma tiempo en este pasaje, hermanos, para aquellos que le acusan. Para aquellos que le acusan, en primer lugar, Pablo habla de la prueba de su apostolado, hermanos. ¿Por qué Pablo tiene que recibir, o la iglesia más bien tiene que ser responsable con Pablo como siervo de Dios? Porque Pablo es un siervo de Dios, es un apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo da pruebas de eso. En este pasaje, Pablo habla de las pruebas que a él le acreditan como un siervo de Jesucristo, como un apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Él da pruebas de su apostolado. Primero, hermanos, vamos a ir al capítulo 1 de ahí de Primera a los Corintios, hermanos, nada más rapidito. Y ahorita regresamos al capítulo 9. Pero mire cómo comienza la carta del apóstol Pablo. Eso ya lo vimos cuando vimos el capítulo 1, pero mire cómo comienza la carta del apóstol Pablo. Dice Pablo, y lo fíjese, hermano, dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Llamado a ser apóstol, quiere decir que él fue llamado, fue apartado para ser apóstol de Jesucristo. Y luego añade a esto, hermano, dice, por la voluntad de quién, hermanos, de Dios, no por la voluntad de hombres, no por la voluntad de la iglesia aún, por la voluntad de Dios. Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes dice ahí, ¿verdad? Que está con él. Entonces, hermanos, Pablo da pruebas de ese llamado, de esa declaración que Pablo dice que es la voluntad de Dios, el que él sea apóstol de Jesucristo. Y él da pruebas. Vamos ahí al capítulo 8, hermanos, capítulo 9, perdón, al capítulo 9. Y Pablo comienza hablando de esas pruebas que a él le acreditan como un apóstol de Jesucristo. ¿Qué es un apóstol de Jesucristo, hermanos? La palabra la palabra hebrea que se usa para apóstol tiene la idea, hermanos, o el significado de alguien que tiene autoridad y poder representativo, ¿verdad? Cuando se usa, cuando se habla en hebreo, la palabra hebrea que se usa para hablar de un apóstol, alguien que escucha esta palabra apóstol en el lenguaje hebreo, hermanos, él conoce y sabe que es es una persona a quien se le está dando ese nombramiento, es una persona que tiene autoridad y poder, que quizá no le pertenece a él, pero representa una autoridad y un poder.
Y por eso Pablo, cuando habla y dice que él es apóstol de Jesucristo, está hablando que él tiene esa autoridad y ese poder que representa a nuestro Señor Jesucristo. Pero también la palabra que se usa para decir apóstol en griego, hermanos, es una palabra que significa enviado, embajador o mensajero. Entonces, en los dos lenguajes, hermanos, la palabra que se usa, ¿verdad?, para hablar de apóstol es una palabra que habla, hermano, de ese trabajo, de esa representante, ¿verdad?, de alguien que está por encima de nosotros. Y en este caso, por eso Pablo dice apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, ¿verdad? El plan es de Dios. Este es lo que Dios ha establecido, que yo sea llamado apóstol, que yo tenga la autoridad, el poder, y que yo sea enviado, embajador y mensajero, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo, aquí en el capítulo 9 y en el versículo 1, hermanos, Pablo da pruebas de que él es apóstol de Jesucristo, de que él tiene esa autoridad, él tiene ese poder, que él ha sido enviado, que él es un embajador y él es un mensajero de nuestro Señor Jesucristo. Mire, primeramente lo que dice ahí, hermanos. En primer lugar, Pablo dice ahí en el versículo 1, ¿no soy yo apóstol? Porque algunos estaban cuestionando su apostolado. ¿Y tú quién eres? ¿Quién te ha dado autoridad a ti? ¿Tú por qué hablas de esa manera? ¿Tú por qué tienes que decirnos cómo nosotros tenemos que vivir? ¿Cómo tenemos que hacer los cambios en nuestra vida? ¿Tú quién eres? Y Pablo les dice, ¿no soy yo apóstol? En primer lugar, hermano, Pablo le dice, ¿no soy libre? La primera prueba, hermano, de su apostolado que Pablo da es que ahora él ha sido libertado, ¿verdad?, de la esclavitud del pecado, ha sido librado aún de la vida que él llevaba de religiosidad, ¿verdad?, que él antes sin Cristo, él vivía, ¿verdad?, en una religión que pretendía a él agradar a Dios, haciendo daño aún a aquellos que servían a Cristo. Y Pablo dice, yo he sido librado de ahí. Cristo ha hecho una obra en mi vida, una obra de transformación. Él me ha librado, me ha salvado, me ha perdonado, me ha transformado. Ahora soy lo que soy por la pura gracia de Él. Antes perseguidor, antes injuriador, antes asesino, pero ahora soy un predicador, un mensajero de Jesucristo, ¿verdad? Antes traía muerte, ahora predico vida. Antes traía la mentira, ahora predico la verdad. Pablo, hermano, da esa prueba. La primer prueba, hermano, es la obra que Cristo ha hecho en su vida. Ese cambio de vida. Y por eso ahora él puede predicar, puede ser un enviado de nuestro Señor Jesucristo, porque él ha experimentado, hermano, personalmente la obra de nuestro Señor Jesucristo en su vida. Y gloria al Señor por ello, hermanos, por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Amén, hermanos. Pero en segundo lugar, hermanos, no solamente esto, dice Pablo, ahora soy libre, pero también dice Pablo, ¿no he visto a Jesús el Señor nuestro? Otra de las pruebas que Pablo da, hermano, no solamente es la experiencia personal, el encuentro personal que él tiene con Cristo, sino aún, hermanos, un encuentro literal, hermanos, que él pudo tener con el Señor. Él vio, hermanos, al Señor Jesucristo. Él vio a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que es una de las requisitos, ¿verdad?, para ser llamado apóstol, que él pudiera ver a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia nos dice, hermano, que Pablo tuvo esa oportunidad. El mismo Señor Jesucristo, hermanos, dice, Pablo da testimonio allí a los hermanos en Gálatas, a los hermanos de Galacia. Pablo les da testimonio de que el mismo Señor Jesucristo fue quien a él le instruyó.
¿verdad? Le instruyó. Vamos ahí, hermanos, al pasaje para que lo veamos, hermanos. Y Pablo dice, ¿no he visto yo al Señor Jesucristo? ¿Verdad? Él vio al Señor Jesucristo. Él tuvo ese tiempo personal con nuestro Señor Jesucristo. Dice allí, hermanos, ah, Gálatas capítulo 1. Dice allí, Gálatas capítulo 1, dice, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por ¿quién, hermanos? Jesucristo, y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y luego más adelante, hermanos, menciona el apóstol Pablo allí en el versículo 11. Bueno, capítulo 2, perdón, hermanos. Bueno, voy a leer, hermanos, del capítulo 1, versículo 16, hermanos, que no quiero tomar mucho tiempo, pero voy a leer el versículo 16. Dice, revelar a su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles. Dice, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después de 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, hermano del Señor. Esto os escribo, he aquí de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria, Cilicia, y bueno, hermanos, ahí el apóstol Pablo habla y menciona, hermanos, cómo es que él estuvo siendo instruido por nuestro Señor Jesucristo. Él personalmente, hermanos, tuvo esa instrucción. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo dice, ¿acaso no soy apóstol? Primeramente, yo he tenido un encuentro personal con Cristo para la salvación. Él me ha librado, me ha transformado. Ahora yo puedo dar testimonio de lo que Él ha hecho en mi vida, pero también he sido instruido, he sido llevado en esa instrucción para que yo pueda cumplir ese ministerio, pueda ser apóstol de Jesucristo. Y no fue otro apóstol el que me enseñó, no fue otro apóstol el que me instruyó, el que me instituyó como apóstol. Es Cristo. El mismo Señor Jesucristo fue quien me ha puesto como apóstol de Jesucristo. Pero no solamente eso, hermanos. Mire lo que dice ahí. Volvemos a Romanos. Perdón, primera a los Corintios. Primera carta a los Corintios, hermanos, capítulo 9. Pablo habla de las pruebas de su apostolado. Para aquellos que le acusan, dice, para los que me acusan, esta es mi defensa. Soy libre, he visto a Jesucristo, pero también, hermano, dice, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Una prueba, Pablo, que da de su apostolado, hermano, es el fruto de su servicio a Dios, el fruto de su trabajo, de su apostolado. Pablo habla, hermanos, y dice, ustedes mismos son testimonio del ministerio que Dios me ha dado a mí. Esto que yo he hecho no es porque yo tenga la capacidad, no es porque yo tenga la gracia. Si soy competente, en la segunda carta, Pablo les dice esto a los hermanos de Corinto, si en alguna manera soy competente, la competencia viene de Dios. Esto que yo he hecho lo hago por la pura gracia de Dios. Es Dios quien me da esa oportunidad de que pueda yo ver este resultado, este fruto. Y Pablo dice, ustedes mismos son una prueba de mi apostolado. Y dice allí, hermanos, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello dice de mi apostolado, ¿qué dice, hermanos? Sois vosotros en el Señor. Sois vosotros en el Señor. Y ahí está, hermanos, Pablo les recuerda o les hace ver, ¿verdad? Que las obras que él ha hecho
¿verdad? La obra que él ha hecho, el trabajo que él ha hecho para el Señor, se ve reflejado, perdón, se ve reflejado en la vida de los mismos hermanos ahí en Corinto y todos aquellos que habían sido alcanzados por medio del ministerio del apóstol Pablo. Pero ellos mismos son prueba del apostolado de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, si tan solamente esto nosotros pudiéramos considerar, si solamente Pablo mencionara esto a los hermanos en Corinto, especialmente aquellos que cuestionaban su apostolado, para poder ellos cumplir con su responsabilidad con el apóstol Pablo, esto es suficiente. Es suficiente, hermanos, el saber que el Señor ha hecho una obra en la vida de ese hombre, una obra de transformación, que fue notoria a muchos, porque Pablo tenía fama de ser un hombre malo, ¿verdad? Perverso, asesino, blasfemo. Y simplemente el ver la obra que Dios ha hecho en la vida de ese hombre y ver que ese hombre ahora está siendo un predicador, un hombre que predica la verdad y que vemos los resultados de su trabajo. Sin duda, hermano, eso es suficiente para que la iglesia pudiera decir: yo quiero apoyar a ese siervo de Dios, yo quiero ser de bendición al siervo de Dios. ¿Qué más podemos hacer para que ese siervo de Dios continúe haciendo el ministerio, continúe siendo parte de la historia de la obra de Dios? Y más si es parte de nuestra iglesia local. La iglesia en Corinto debería estar, hermano, agradecida con Dios que en de una agencia misionera, es el plan de Dios. Y Dios ha apartado a uno para que vaya, para que haga. Quizá Dios no me ha apartado a mí para que vaya allá, pero ha apartado a una familia y esa familia está dispuesta. ¿Qué puedo hacer yo?
un misionero o una familia misionera o un colaborador en nuestra iglesia que antes quizá en el mundo sin Cristo no era un instrumento útil en las manos de Dios. Era un instrumento del pecado, instrumento del diablo, pero ahora un instrumento de Dios. ¿Qué puedo hacer yo para que Él pueda dar testimonio de la obra que Dios ha hecho en su vida y de lo que Dios puede hacer con otras personas? ¿Qué puedo hacer? Y ese debería ser nuestro sentir, hermanos. Mire, uno que ha sido llamado por Dios, que ha visto la gracia de Dios en su vida, que ha sido preparado e instruido para poder llevar el evangelio y almas puedan ser salvas. ¿Qué puedo hacer yo? Y más, hermanos, cuando vemos también el fruto, que a veces también en ese sentido, hermano, a veces nosotros nos equivocamos y nos engañamos, ¿verdad? Y nos agarramos de estas cosas cuando vemos que por ahí un misionero se va y luego regresa y decimos, ya ves, ¿para qué apoyamos misiones? No, el problema no es que, muchas veces, hermano, no el problema es que el misionero ya no la hizo. El problema es que nosotros como iglesia a lo mejor no estamos siendo responsables. Ese es el problema, hermanos. Y necesitamos nosotros entender. Ahora, hay a veces que sí, el problema es la familia misionera quizá o el misionero que regresa. Y sí, hay de todo, hermanos. Pero eso no nos quita a nosotros la responsabilidad de ver, hermano, que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia responsabilidades ante los siervos de Dios, hermanos. Y Pablo dice, soy apóstol. Y les da pruebas de su apostolado, hermanos. Les da pruebas de su apostolado. Segundo lugar, hermanos, por causa de los que me acusan, esta es mi defensa, dice Pablo. En primer lugar, les da la prueba de su apostolado. En segundo lugar, hermanos, les habla de los derechos que tiene él como apóstol. Los derechos de un apóstol. Los derechos de su apostolado, Pablo habla aquí. Y yo creo que no vamos a terminar, hermanos. Me quedé a un buen tiempo aquí en el primer punto, entonces yo creo no vamos a terminar, pero vamos a comenzar este segundo punto, hermanos, y la semana que viene lo terminamos y vemos los otros dos puntos que faltan también acerca de este tema. Pero por causa de los que me acusan, Pablo primero da pruebas de su apostolado. En segundo lugar, Pablo habla de los derechos de su apostolado. Voy a mencionar los otros dos puntos, hermanos, por si alguien está anotando y lo quiere anotar y la siguiente semana lo estaremos viendo. En tercer lugar, Pablo habla de la responsabilidad de su apostolado, la responsabilidad que él tiene de su apostolado. Y número cuatro, hermanos, Pablo habla de los sacrificios, los frutos y la meta de su apostolado. Aquí Pablo habla de eso, ¿verdad? Entonces, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Y parte de este segundo punto también, hermano. Los derechos, hermanos, de su apostolado. Pablo habla de los derechos de su apostolado. Dice ahí, hermanos, versículo 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? Mire, hermano, hasta estas cuestiones, ¿verdad? A veces son causa de que creyentes tengan una excusa, ¿verdad? Para poder decir, no, 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 ¿por qué vamos a apoyar? ¿Verdad? ¿Por qué vamos a apoyar? No tenemos por qué apoyar. Aún por estas cuestiones, hermano, dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Acaso no tenemos derecho de tener con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer. Perdón, ya leí ese, ¿verdad? O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar.
¿Quién jamás fue soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña? No come de su fruto. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? No. Dice esto también la ley, dice Pablo. Miren, hermanos, lo primero que Pablo trata aquí en cuanto a los derechos del apostolado, Pablo trata razones, hermanos, razones lógicas, hermano. Porque a veces, como creyentes, hermanos, a veces los creyentes, perdón, piensan que el pastor, que los colaboradores de la iglesia, ¿verdad? Que trabajan de tiempo completo, los misioneros, ah, a veces los creyentes que se excusan para ser responsables con el pastor, con los colaboradores, con misioneros, con siervos de Dios, am, este, usan cosas así, hermano, de esta naturaleza, ¿verdad? Y son a veces hasta ellos, según entre comillas, muy bíblicos, porque a veces dicen, no, ¿por qué tenemos que darle un sueldo? ¿Qué no dice la Biblia que debe vivir por fe? Pues la Biblia dice que todos debemos andar por fe, hermanos. No solamente el siervo de Dios. Todos debemos vivir por fe, hermanos. Todos. No hay nadie aquí que la Biblia no diga que viva por fe. Pero nos excusamos, hermanos. Como allí dice Pablo, Pablo dice, ¿acaso nosotros no tenemos derecho de comer y de beber? ¿Acaso no tenemos derecho de tener una mujer como esposa o los otros apóstoles? ¿Acaso no tenemos derecho de tomar de lo que nosotros hemos trabajado? ¿Quién fue soldado a sus propias expensas? Y Pablo habla, hermano, en primer lugar, acerca de los derechos del apostolado. Pablo habla acerca de razones lógicas, hermano. Así como usted, como creyente, necesita comer, hermano, el siervo de Dios también necesita comer. También necesita zapatos. También necesita pagar recibos. Necesitamos pagar, hermano, diferentes necesidades en el hogar. Hermano, entonces es lógico, hermanos. Y Pablo habla primeramente de razones lógicas. Razones lógicas, hermanos. Pero no solamente, hermanos, habla de razones lógicas. Pablo, hermanos, y por eso lo dice ahí. ¿Acaso esto lo digo nada más como hombre? Hablando de lo que es lógico. Y Pablo dice, no, mire, dice Pablo, esto también lo está escrito en la ley de Moisés. Dice allí, digo esto solo como hombre, versículo 8. No, dice esto también la ley. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Y luego Pablo da la respuesta ahí, dice, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza de arar, el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Entonces Pablo no solamente, hermanos, habla aquí, hermanos, razones lógicas. Pablo dice que es bíblico. Esto es bíblico. Esto no solamente es lo que yo pienso como algo lógico, sino también esto es apoyado bíblicamente. Es algo que Dios dice en su palabra, que aquel que trabaja en su obra debe recibir su recompensa. No vamos a ir a lo que la palabra de Dios enseña, hermanos, por causa del tiempo, pero quizá la próxima semana, hermanos, veremos esos versículos. Pero Pablo aquí habla, hermanos, y dice, no solamente es lógico, entendamos que esto es lógico, pero entendamos que esto es bíblico. Si vamos a apoyar al siervo de Dios o a los siervos de Dios, es porque Dios lo dice en su palabra. Versículo 11 dice,
Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa. Si segáremos de vosotros lo material, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Otros que te hacen un trabajo a ti, tú les pagas. Otros que tienen autoridad sobre ti, tú les pagas. Con mayor razón, dice Pablo, aquellos que por gracia de Dios hemos sembrado algo espiritual en tu vida, algo de mayor trascendencia, porque tú tienes autoridades y todos tenemos autoridades gubernamentales y autoridades de diferentes índoles a las cuales nosotros les pagamos, hermanos, porque ellos tienen autoridad sobre nosotros y nos hacen un bien, sí, pero a veces ni siquiera es tan bueno ese bien, ¿verdad? Pero aún así somos responsables, vamos y pagamos. Y dice Pablo, con mayor razón, aquellos que hemos sembrado en ustedes lo espiritual. Dice, si otros participan de ese derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Y Pablo dice, pero no hemos usado de este derecho, sino lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo en el evangelio de Cristo. Pero Pablo dice, en cuanto a estos derechos que tenemos como apóstol, primeramente son razones lógicas. En segundo lugar, es bíblico. En tercer lugar, dice Pablo, hay que hacerlo por gratitud. Hay que hacerlo por gratitud. Si hemos sembrado lo espiritual, ¿cómo no segaremos lo material? Y la verdad, hermanos, gracias a Dios, hermano, por aquellos que han sembrado en nosotros. Yo aquí lo he dicho muchas veces, hermano, yo, por la gracia de Dios, hablando del ministerio que Dios me ha dado aquí, hermano, yo soy muy bendecido porque yo he cosechado lo que otros sembraron. Lo que alguien más sembró, yo lo he cosechado mucho por la gracia de Dios, tanto en lo personal en mi vida como en el ministerio. Otros han sembrado en mi vida. Por gratitud, hermano, nosotros debemos ser responsables con aquellos que han sembrado. Y si en alguna manera, hermanos, usted puede ver que por la gracia de Dios, en alguna manera, hemos podido ser alguna bendición en su vida, en su hogar, su familia. Hermano, y no solamente yo como pastor, quien colabora aquí en nuestra iglesia, hermano, debemos ser agradecidos y ser responsables, hermanos. Y quitarnos de nuestra mente, de nuestro corazón, ese pensamiento de por qué, cómo, que nos duele, hermanos, siempre que se trata de poder dar para la obra del ministerio y más cuando se trata de un siervo de Dios. La Biblia dice, hermanos, en primer lugar, hay razones lógicas. Segundo lugar, es bíblico. Tercer lugar, por gratitud. Y número 4, hermano, hablando de estos derechos del apostolado, lo que Pablo menciona aquí. Pablo dice, en cuarto lugar, nosotros debemos ser responsables con los derechos del apostolado. Número 4, por mandato, hermanos, porque así lo mandó Dios. Es mandato de Dios, hermano. No solamente es lógico, no solamente es bíblico, no solamente, hermano, debería haber gratitud, pero si las otras cosas no las queremos tomar en cuenta, hermano, simplemente, hermano, entendamos que Dios nos mandó eso. Y ahí lo dice el apóstol Pablo, hermanos. Fue mandato de nuestro Señor Jesucristo, fue mandato de nuestro Dios. Y como le digo, ahorita no vamos a ver los versículos, hermano, pero próxima semana vamos a detenernos un poquito para volver a ver esto. Vamos a ver los versículos. Es mandato de nuestro Señor, de nuestro Dios, hermano. Y ahí dice, no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, los que sirven en el altar, del altar participan. Así también ordenó el Señor que los que anuncian el evangelio vivan del evangelio, dice, ordenó el Señor. Es un mandato, hermanos. Es un mandato. Y bueno, hermanos, hasta aquí vamos a dejar este tiempo
Una porque ya se nos llegó el tiempo y otra porque no escucho amenes, hermanos. Creo como que están medios apagados, hermano. Como que pase a otro capítulo, pastor, ¿verdad? Bueno, hermanos, vamos a terminar, hermanos. Nuestro versículo, hermanos, am, nuestro versículo para esta semana, hermanos, va a ser el versículo 1, hermanos, y el versículo 2. Versículo 1, versículo 2, hermanos. Entonces vamos a leerlo, hermanos, y oramos y terminamos. Todos juntos, hermanos, lo leemos con la cita. Primero los Corintios 9, 1 y 2, y luego oramos, terminamos. Todos juntos, dice así, hermanos. Primera los Corintios 9, 1 y 2. No soy apóstol,